Proyecto Europeo ECO. MOOC, Comunicación y Aprendizaje Móvil. La metodología se refiere a los aspectos más pedagógicos de nuestro enfoque. Es cierto que podríamos sostener que la metodología es consecuente a todo lo que hemos dicho anteriormente, es decir, que para poder establecer la metodología tenemos que tener en cuenta la edad, el lugar, el momento, etcétera, ¿no? Con quién trabajamos, quiénes somos los que vamos a dirigir ese aprendizaje o a producirlo. Es cierto que tenemos que tener en cuenta todo eso, pero además sabemos que para esas mismas variables nosotros podemos hacer apuestas o propuestas metodológicas, es decir, podemos hacer, por ejemplo, una clase más expositiva o podemos hacer una clase más activa. A eso nos referimos con la metodología, es decir, que además de tener en cuenta todas las demás variables, nosotros como profesores, educadores, docentes, también tenemos que hacer propuestas, tenemos que tomar decisiones metodológicas. Cuando hablamos de metodología, estoy hablando fundamentalmente de metodología pedagógica, de la pedagogía de los principios didácticos de toda la vida. También aquí hay una gran pluralidad de conceptos y de enfoques metodológicos. Yo he escogido también 8, para poder hacer un repaso de ellos, o por lo menos para evocarlos, para que los tengáis en cuenta, que luego le daréis más importancia a unos que a otros, y eso va a constituir lo que es el estilo educativo, el estilo pedagógico, el estilo docente de cada profesor, porque aunque no lo sepamos, cada uno desarrolla y acaba teniendo un estilo pedagógico, y ese estilo es el que transmite también a sus alumnos, a su entorno, qué tipo de profesor es. Veamos entonces también muy rápidamente algunos principios pedagógicos. Empezaremos, para enlazar con lo que decíamos anteriormente, con el principio de autonomía, es decir, con el aprovechamiento de la capacidad que tiene cada sujeto por llevar a cabo su propio aprendizaje. Ese principio de autonomía se va a ir desarrollando de forma creciente con la edad y también si somos capaces de dar oportunidades a que se produzca la autonomía. Es decir, que si los profesores son muy directivos, tenderán a inhibir esa capacidad y, por lo tanto, los estudiantes serán toda su vida dependientes. Y cuando se produzca una situación nueva o se encuentran fuera del aula, simplemente no sabrán qué hacer. Nos interesa a todos, a ellos y a nosotros, es decir, a los alumnos y a los profesores, a los educadores, desarrollar la capacidad de autonomía, poco a poco y con los principios que sea, entre otras cosas porque no puede haber un aprendizaje móvil rico si lo pensamos siempre en presencia del profesor. Es evidente que el estudiante en su vida diaria se va a encontrar con muchas oportunidades de aprendizaje y por lo tanto tenemos que darle esa posibilidad, esa capacidad para poder aprender por su cuenta fuera de nuestra presencia. Otro principio que a mí me encanta y que he citado anteriormente es el principio de intuición. El principio de intuición no tiene que ver tanto con ese insight, ¿no?, de la percepción, digamos, de la ocurrencia, sino con la intuición perceptiva, ¿no?, que uniéndolo también con el citado anteriormente Kant. La intuición es, digamos, facilitar que los estudiantes, para poder comprender y para poder analizar y conocer los hechos, los animales, las personas, las cosas, puedan verlos, puedan percibirlos, puedan olerlos, puedan tocarlos, puedan manipularlos. Eso es el principio de intuición. Y dentro del principio de intuición estamos, por lo tanto, hablando mucho de audio, primero de experiencia sensible e inmediata. Es decir, que es evidente que el mejor conocimiento que puede tener una persona de un árbol es tocar y oler el árbol, sin duda. No hay ningún vídeo, ninguna fotografía que lo pueda reflejar mejor. Por lo tanto, el principio de intuición es primero el contacto directo
con la realidad. Pero a su vez luego sabemos, y cuando hablamos de dispositivos móviles, pues nos vamos a encontrar con muchísimo material grabado en audio, en vídeo, en fotografía. Por lo tanto, todo eso tendría que ver con el principio de intuición. Ya os dais cuenta que es de los principios más potentes en la metodología apoyada en dispositivos móviles. A su vez, es muy importante el principio del juego. Hoy ha dado lugar a toda una corriente que llamamos gamificación, de game en inglés, el juego, o ludificación en español. El juego es un principio muy importante, y cuando decimos que es muy importante es que no lo estamos limitando a la primera infancia, donde nos parece obvio que un niño de la escuela infantil juegue, sino que estamos extendiendo el principio de gamificación, de juego, a todas las edades. Por lo tanto, podemos aprender jugando en primaria, en secundaria, en el bachillerato, en la universidad y en educación de personas adultas y en un curso de actualización, en curso de experto, por ejemplo, para banqueros, para médicos. Podemos aprender jugando, porque el sentido lúdico no significa jugar, digamos, al parchís. Es decir, que supongo que incluso podríamos hacer aplicaciones, os lo dejo sobre la mesa. Pero el sentido lúdico significa incorporar elementos, digamos, dinámicos, inesperados, inadvertidos, imprevisibles, que son los que te dan ese pequeño estímulo para poder hacer las cosas de otra forma. Hay otro principio sumamente interesante relacionado con este, evidentemente, que es el principio de actividad. Habréis oído hablar de él, ha dado lugar a todo lo que es el activismo, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Todo lo que llamamos la escuela nueva se basa en los principios anteriormente descritos, pero sobre todo en el principio de actividad, que significa que no hay mejor aprendizaje que el que yo hago por mí mismo. Por lo tanto, es muy importante que las cosas no sean solo transmisivas, informativas, unilaterales, sino que sean activas, es decir, que sean procesos de construcción. Ahí tiene que ver toda la corriente de pensamiento y hasta podríamos decir la filosofía de la educación como constructivismo, como proceso que el sujeto construye, no que otros construyen por él, ni que otros informan por él ni le enseñan, sino que el propio sujeto aprehende, es decir, se hace con él, construye en los diversos niveles. Es decir, que ese tipo de actividad puede ser muy conceptual, puede ser muy filosófico, y también puede ser una construcción con cubos, con juguetes, puede ser de lo más tangible, de lo más infantil a lo más elaborado. El principio de actividad no tiene que ver con el contenido que manejamos, sino con las operaciones mentales y psicomotrices a veces que realizamos sobre el contenido. Tiene que ver esto también con otro principio muy interesante, que es el principio de individualización, es decir, permitir que el individuo adapte a su ritmo, a sus intereses, el aprendizaje. Y ahí observad que en el aprendizaje móvil va a ser una variable muy importante. Es decir, evitar, por lo tanto, la estandarización y que cada sujeto pueda establecer sus pautas, sus formas, incluso sus focos, sus contenidos de aprendizaje. Tiene que ver, evidentemente, el aprendizaje móvil con el entorno. Cuando hablamos de aprendizaje situado o contextualizado, significa que esa persona que se va a mover cada uno por un lugar y en un momento determinado, tiene que poder desarrollar, tiene que tener la oportunidad de aprender en ese momento y en ese lugar, de acuerdo con el entorno en el que se encuentre. Queremos decir que las actividades que planteemos tienen que tender a capacitar a los individuos para aprender, hemos dicho, en cualquier momento, pero también en cualquier lugar, en cualquier entorno. Y cuando hablamos de entorno, hablamos de muchos elementos en los que no vamos a profundizar, pero no es solo el entorno físico, es también el entorno ideológico, el entorno cultural, el entorno sociológico. Por eso es muy importante, a partir de ahí, todos los aspectos de la socialización. Quizá de todas las misiones que pueda tener
la escuela y la educación en general, la fundamental, y en eso han ahondado muchos autores, es precisamente el de la socialización. Cuando hablamos de socialización, estamos hablando de inserción, integración, inmersión de los sujetos dentro de su entorno. Y eso significa también establecer capacidades, formas de relación, que pueden ser incluso muy críticas, pero formas de relación respecto a las personas que lo rodean, a las instituciones y a la ideología, la cultura en la cual van a crecer y desarrollarse. Nos queda, para terminar, un principio que está en el fondo quizá de forma transversal y por eso lo hemos dejado para el final, que es el principio de flexibilización. Es decir, el aprendizaje tiene que ser flexible. Flexibilizar significa cambiar las posibilidades de tiempo, de lugar, de opción de contenido, de formas de aprendizaje. Eso es la flexibilización, que es de los principios también más hermosos y más interesantes cuando hablamos de aprendizaje móvil. En definitiva, además de todas las variables que habíamos dicho desde el principio, cuando hemos hablado del tiempo, el espacio, las disciplinas, edades y los agentes del aprendizaje, también tenemos que optar, tenemos que decidir qué tipo de enfoque metodológico vamos a elegir. Y eso es una de las decisiones más interesantes, pero también más comprometidas que tenemos que realizar los profesores, educadores y docentes en general. Comunicación y aprendizaje móvil, un MOOC desarrollado por equipos de la UNED y de la Universidad de Zaragoza en España, en el marco del proyecto europeo ECO.